que Jesús dijo que ni la hora, ni el día, ni la hora lo sabían los ángeles. Dice, solamente el Padre. Y él dijo, ni el Hijo. Quiero aclarar que cuando Jesús dijo, ni el Hijo, está hablando de la humanidad de Jesús. Quiero que entienda, y de pronto no es el tema, pero quiero aclarar el punto, que Jesús tenía dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Jesucristo era la unión de Jesús y de Cristo. Jesús y Cristo, Jesucristo. La unión de dos naturalezas. Cristo es la parte divina, la naturaleza divina. Jesús es la naturaleza humana, es la humanidad de Cristo. Ok. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios hizo todas las cosas, lo hizo todo por medio de la palabra. La palabra es el verbo. El verbo era en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese verbo es la palabra. Es el verbo eterno. El verbo es la palabra. La palabra es el verbo, la acción del Padre. Ese verbo es Cristo. Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido, el deseado de las naciones, que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Ojo, estoy hablando de Cristo. Ya existía desde antes de la fundación del mundo con el Padre. Cuando Cristo viene, entonces el verbo se hace carne. Ahí es donde María juega un papel importante. Aclaro, muchos creen que nosotros rechazamos a María. No rechazamos a María, sino no es que la rechacemos, sino que le damos el lugar que le corresponde a ella. Y fue una mujer ejemplar. De hecho, cuando Dios fue a buscar a una mujer para poder traer a su hijo a este mundo y que se encarnara, no escogió a otra mujer porque no había otra que le agradara a Dios o que llenara las expectativas de Dios para poder engendrar a su hijo. Ojalá todas las mujeres siguieran el ejemplo de María. Ok, entonces Dios escoge a María y Cristo viene, y de María entonces se engendra Jesús. Cuando nace Jesucristo. La unión de Cristo y de Jesús. Esa unión se conoce teológicamente como la unión hipostática, que es la unión de dos naturalezas en Jesucristo. Jesucristo es Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre. Ok, para que nos vaya quedando clara la idea. Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Quien va a nacer es Jesús. María es madre de Jesús, no madre de Cristo, que existía desde antes de la fundación del mundo. Entienda lo que le voy a decir, por favor. Por eso siempre le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder transmitirles a ustedes las cosas de la mejor forma. Que quede claro, porque me están escuchando y me van a ver personas con un grado de intelectualidad avanzado, otros no, igual. Todos necesitamos que el mensaje nos quede claro. Todos no tenemos la misma capacidad de entender, ni lo vamos a entender de la misma forma. Pero trato de ser siempre lo más sencillo posible en los mensajes para no complicar el asunto. Bien.
quiero que entienda que Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Jesús va a existir porque Jesús es el hijo de María. Ahora, por eso en la Biblia usted no va a encontrar que María es la madre de Cristo, en ninguna parte de la Biblia, pero sí dice que María es la madre de Jesús, quiere decir de la naturaleza humana de Cristo, es decir, de Jesús. Ella es madre de Jesús. Ahora, agárrelo de esta forma, gloria a Dios. Cristo, como Cristo, tiene papá, que es Dios el Padre, pero no tiene mamá, porque María no es madre de Cristo. Ahora, Jesús, oiga bien, Jesús tiene mamá, que es María, pero no tiene papá biológico, porque José no es papá de Jesús. Entonces, como Cristo tiene papá, pero no tiene mamá, y como Jesús tiene mamá, pero no tiene papá. Entonces ahí es donde comenzamos a entender la naturaleza divina y la naturaleza humana. Usted me preguntará, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Mucho, se lo voy a explicar ahora. Jesús vino, Cristo vino a esta tierra y se hizo carne, el verbo se hizo carne y nació Jesucristo. Ok. Tenía naturaleza divina, tenía naturaleza humana. Cristo existía desde antes de la fundación del mundo, siendo el verbo, la palabra eterna, el verbo eterno. Jesús nace de María. María no es madre de Cristo, es madre de Jesús. Ok. Por eso Cristo es la parte divina. Cristo es Dios. Jesús es, escuche, el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre. Entiéndame lo que le quiero transmitir. Ahora, él a veces hablaba en su divinidad, con su esencia divina, y a veces hablaba la humanidad. La humanidad. Ejemplo, Jesús dijo, tengo hambre. En la tentación tuvo hambre. Pero Cristo, eso lo dijo Jesús, la parte humana. Pero Jesús dijo, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Escucha eso. Como Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Y como Jesús dijo, tengo hambre. Como Jesús dijo, tengo sed. La parte humana, tengo sed. Como Cristo dijo, yo soy el agua de vida. Como Jesús tenía que morir. Como Cristo, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo no muere. Jesús sí murió. Ahora, entiéndame esto. Jesús se cansaba porque era un ser humano, era la naturaleza divina. Cuando llegó al pozo de Jacob dice que iba cansado del camino, y cuando en cierto momento estuvo en la barca se cansó como cualquier ser humano y él se durmió porque estaba cansado. Esa es la naturaleza humana, él se cansó. Pero como Cristo no se cansa, él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Lo que pasa es que el Hijo de Dios, Cristo, vino a esta tierra, se encarnó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesucristo está en esta tierra, es Dios, el creador del mundo con el Padre. Escucha eso, el creador del mundo con el Padre en esta tierra metido en un cuerpo. Pero él vino no a trabajar como Cristo, sino a trabajar como hombre, no como Dios, sino como hombre. Ahora, como Cristo no tiene limitaciones, como Jesús sí tiene limitaciones, porque es
humano. Como Cristo, esa es su esencia divina. Pero Él no vino a usar su esencia divina, sino su humanidad. En el único momento en que Cristo mostró su gloria fue en la transfiguración. Fue que mostró su gloria. Ahí fue donde se mostró Cristo, en la transfiguración. Ok. Entonces, como Él vino a trabajar como hombre, no como Dios, Él se tenía que limitar para cumplir un propósito. Entiendan. El asunto estaba en que Satanás sabía lo que Él venía a hacer. El propósito de Satanás y la victoria que Satanás quería lograr era sacarlo de su humanidad y que actuara como Dios. Por eso fue que en la primera tentación, Satanás le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, mire cómo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que quería él? Estaba provocando a Jesús para que mostrara a Cristo. Estaba provocando a Cristo para que se manifestara. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Él tenía que cumplir un propósito. Le voy a aclarar algo que dice San Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo vino, está hablando en singular. Es decir, a su propósito. A lo suyo es a su propósito. A lo suyo vino, a cumplir un propósito, a cumplir una misión. Y los suyos, ahí se está hablando del pueblo de Israel. Pero la primera parte del versículo no habla del pueblo de Israel, habla de un propósito. A lo suyo vino. Y los suyos, pueblo de Israel, no le recibieron. Vino a cumplir un propósito y Él tenía que cumplir a cabalidad un propósito. Gran ejemplo para nosotros que hemos venido a esta tierra con propósitos claros y específicos y debemos cumplirlos. ¿Me regalan un minuto para tomar agua, por favor? Ok. Listo. Entonces, el propósito de Satanás era que actuara como Dios y no como hombre. Ok. Por eso es que al principio, cuando la tentación trata de sacarlo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, provocándolo. Manifiéstate, muéstrate, para que él se desviara del propósito. Y al final de la tentación, ojo, al final, ya cuando Jesús está en la cruz, recuerde lo que le dijo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Ojo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Quería que mostrara a Dios en ese momento, pero se hubiese arruinado todo, porque como Hijo de Dios, no estoy hablando en su humanidad, sino su divinidad, Él podía bajarse de la cruz y tenía poder para bajarse de la cruz. Cuando Él hablaba siempre de los yo soy, no está hablando de la humanidad, está hablando la divinidad. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el agua de vida, yo soy. Él estaba hablando allí, era su divinidad, su esencia. Los yo soy muestran la esencia divina de Cristo que estaba en Jesús. Recuerden algo más y le dejo ahí, porque es para aclarar un puntito. En una ocasión, mire cómo hay que aprender a manejar las expresiones de la Biblia. Ejemplo, cuando se dice, Jesús dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ojo, está preguntando quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es su humanidad. Y entonces
dicen los discípulos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Pero la pregunta es, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La humanidad. Algunos dicen que tú eres Elías, Jeremías, alguno de los profetas o Juan. Ok. Y ahora Jesús le voltea la pregunta. Porque ahora no dice qué dicen los hombres, sino ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Que no es lo mismo, ¿quién dicen ustedes que son mis apóstoles, mis discípulos, que están conmigo, que soy yo? Entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo. Ojo, que no dijo tú eres Jesús, no le mostró la humanidad. Tú eres el Cristo. Lo que está detectando Pedro es a quien está dentro de Jesús, que es el Hijo de Dios. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contestó Jesús, bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué fue lo que vio Pedro? La divinidad de Jesús, que es Cristo. La parte divina, es decir, Cristo, no la parte humana. Los hombres naturales ni siquiera conocen quién es el Hijo del Hombre. La humanidad de Cristo, es decir, a Jesús. No lo conocen. Pero Pedro, conectado en el momento con el Padre, recibe la revelación, en ese momento revelación, para decir, tú eres el Cristo. Más allá de la humanidad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, entonces quiero que entiendan que una cosa es la divinidad, otra cosa es la humanidad. La divinidad es Cristo, la humanidad es Jesús. La divinidad no tiene límites. Como ser divino, todo lo sabe, todo lo conoce, porque es uno con el Padre, en esencia. Ojo, en esencia, no en persona, en esencia, uno con el Padre. Todo lo sabe. No tenía necesidad de que le dijeran nada, dice la Biblia, porque todo lo sabía. Ok, esa es la divinidad. Pero oiga lo que le voy a decir. En la humanidad sí tiene limitaciones. Agarre lo que le voy a decir. En la humanidad sí tiene limitaciones. Y por eso fue que él dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Dice, ni los ángeles. Ojo, ni los ángeles, ni el Hijo. Cuando está hablando es el Hijo del Hombre. Ni el Hijo del Hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es un asunto entre Dios Padre y el Hijo de Dios. Ojo, un asunto es el Hijo de Dios, otra cosa es el Hijo del Hombre. Él como hombre no podía revelar, oiga bien, lo que era de la divinidad. Ok, por eso se dice que no sabe ni el día ni la hora. Ok, ahora tomo agua de nuevo y seguimos enseñando. Bien, creo que el punto quedó claro. Cuando dice que no sabía, no era la divinidad, era la humanidad. La limitación que tenía el Hijo del Hombre para expresar esas cosas de cuándo era su venida. Ok. Y tampoco era bueno que lo revelara. Usted se imagina que hubiese revelado cuándo era el arrebatamiento o la venida de Cristo. Entonces, imagínense qué hubiese pasado. La gente no iba a buscar a Dios porque ya sabían cuándo iba a regresar. Ok. Ahora quiero que